Hola amigos de Si me lo hubieran dicho antes, hoy estamos acompañados por Percival Kelso. Él es facilitador en temas de innovación y vamos a conversar con él sobre el pensamiento lineal versus el pensamiento exponencial y cómo llegar a esa próxima gran idea. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Nuestra primera pregunta es, ¿a qué se debe que vivamos la época más acelerada de la humanidad? Bueno, si ustedes se han dado cuenta, hoy el cambio y la aceleración del ritmo de cambio es extremadamente alto. ¿A qué me refiero con esto? Hoy vivimos una época en que las oportunidades, la disrupción, las ambiciones nunca habían tenido, yo digo, una puerta de precedentes como la que hoy manejamos. Y bueno, lo demuestra el estudio, el profesor John M. Olin de la Universidad de Washington. Había sacado un estudio para Fortune 500 diciendo que la mayoría de las Fortune 500 en los próximos 10 años el 40% de estas empresas iban a dejar de existir. Y propiamente, o sea, en eso, y como usted dice, ¿a qué se debe eso? Se debe mucho a la exposición de tecnología que se ha dado y cómo se ha desarrollado la parte de la inteligencia artificial, realidad aumentada, realidad virtual, Internet de las cosas, y cómo han aumentado en los últimos años el ritmo en que se ha venido desarrollando cada una de estas tecnologías. Mucho de eso es también, se ha visto en la innovación cómo ha cambiado y cómo va cambiando la manera de pensar y cómo las computadoras hoy en día, cada día, por ejemplo, han superado más los patrones humanos. O sea, que una computadora ya hoy supera el cerebro de un insecto. Y la innovación exponencial va mucho hacia esto, a que si ya supera un insecto, mañana a ser un cerebro, van a ser dos y sucesivamente, y así de rápido va este cambio. Tanto que el Foro Mundial comentaba en un estudio que sacó hace unas semanas que el 65% de los niños que ya entran a primaria, en los trabajos que van a tener el día después de su graduación, son trabajos que ni siquiera existen. Y cuando hablamos de este cambio exponencial, para que nuestros seguidores lo comprendan más fácilmente, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de cambio exponencial, ¿qué implicaciones tiene eso? Eso implica que, por ejemplo, la mayoría de nosotros piensa de una forma lineal. O sea, cuando digo forma lineal, me refiero a que pensamos en un aumento del 10%, del 20% a través de un periodo de tiempo. Y la forma en que la tecnología se está dando es que la curva de crecimiento no es una curva estable, sino es una curva que duplica ese margen más bien en cada momento. ¿Qué pasa con esto? O sea, nosotros, y parte de la problemática es que tenemos un pensamiento lineal. Entonces, el asunto es que estamos acostumbrados a través de los siglos en que el ser humano solo ha podido anticipar 2 días antes de tomar una decisión, y hoy las computadoras están superando esta recta, pero estoy hablando por miles de kilómetros. Me trasladé a la pizarra para que podamos comprender mejor la diferencia gráficamente entre el pensamiento lineal y el pensamiento exponencial. Y eso es lo que quiero que vean. Cuando pensamos de forma lineal, lo vemos como una gráfica, como todos la conocemos, una gráfica que tiene una curva normal de crecimiento que va con el tiempo. La diferencia de pensar de forma exponencial es que muchas de las veces esta gráfica comienza mucho menor que la gráfica lineal, pero en un momento dado esta gráfica crece duplicando, triplicando el mismo valor. Y a que hoy, cuando empezamos en este proceso de pensamiento exponencial, en esta zona es cuando muchas de las personas tienen una idea genial y se aburren y se ahuevan y se entristecen porque ven que los resultados van por debajo del pensamiento normal. Pero cuando llegan a este punto, en esta específica diferencia, es cuando la mayoría ni siquiera entienden qué está pasando, porque es tanto el número de solicitudes, de productos que están dándose, que ni siquiera podían contemplarlo porque duplica la cantidad. Y esto es un poco la diferencia entre el pensamiento actual que tenemos al pensamiento que podemos llegar a desarrollar en el potencial de encontrar oportunidades. Y entonces, ¿nuestros cerebros no pueden manejar ese cambio o sí podrían hacerlo? ¿O por qué no podrían hacerlo si fuera el caso? Lo que pasa, y mucho de esto, es que los seres humanos buscamos innovar de forma lineal porque estamos acostumbrados a ideas familiarizadas o ideas que ya conocemos, que nos sentimos cómodos con ellas. Entonces siempre buscamos los mismos tipos de métodos. Por ejemplo, una innovación lineal, la que nosotros conocemos hoy en día, tiene que ver mucho
por ejemplo, que veamos un producto, busquemos, observemos qué está mal con ese producto, vayamos y le preguntemos a nuestros clientes sobre ese producto. Y una vez que lo hicimos todo esto, recopilamos y analizamos toda esa información para tal vez 6 meses después tener una idea de cómo vamos a construir ese producto. Y una vez que ya comencemos la aplicación para generar esa innovación de ese producto, usando metodologías ágiles, rápidos, esto nos podría llevar hasta de 2 meses a 1 año poder salir con esta nueva implementación. Y cuando salimos con eso, claramente sí se va a ver como una innovación, pero se va a ver que esa innovación está tal vez 1 o 2 pasos adelante del punto cuando iniciamos. Y si nos comparamos en ese momento con la recta de la innovación exponencial, las tecnologías exponenciales podrían estar ya hasta 7 pasos delante de nosotros y hemos perdido más de 1 año buscando esa solución. Y entonces la pregunta que surge es, ¿por qué como seres humanos seguimos apegados a esa innovación lineal o a ese pensamiento lineal? Mucho de esto se da, o sea, y el ser humano se pega a este pensamiento lineal porque está familiarizado. O sea, es más fácil pensar en cosas que ya conocemos que en cosas que realmente consideramos que se salen de nuestro rango. ¿Y a qué me refiero a esto? Cuando nos salimos de nuestro rango, por ejemplo, el ser humano lo que tiende mucho a repetir y optimizar su fórmula de éxito. O sea, entonces encuentra que sí, me fue bien acá, si hago una pequeña mejora voy a seguir repitiendo mi fórmula con el tiempo, y lo que sucede es que al final sí voy a innovar y las personas fuera aquí van a ver, sí, claro, me gusta lo que vi, me gusta que sí están cambiando, pero efectivamente son cambios muy pequeños. Yo lo que digo es cómo nos salimos de esto un poco y cómo nos vamos de este pensamiento lineal, que nosotros lo vemos mucho, bueno, en Rocket lo que vemos mucho es que la mayoría de nosotros ve solo una perspectiva. Y yo tengo un lema que dice, Abraham Maslow dice, si te dan un martillo vas a comenzar a solo buscar los clavos. Y lo que pasa es que la mayoría de organizaciones grandes buscan simplificar sus métodos para ser más efectivos, para estar enfocados, pero lo que pasa es que están tan enfocados en solo ver una perspectiva, que es la que creen que está correcta, que comienzan a dejar de ver nuevas oportunidades que están pasando o ideas que tal vez se ven irracionales, porque al final de cuentas, entonces, que ellos mismos en su proceso van matando todas estas oportunidades que están ahí, tocándole la puerta, que están pasando en vivo. Para poder generar la innovación y generar ideas, nosotros utilizamos metodologías, y las metodologías nos permiten poder llevar estas ideas a ser evaluadas también y también a generar otro tipo de estímulos que nos permitan pensar de una forma distinta. ¿Qué es el primer paso que hacemos para esto? El primer paso que tenemos es, 1, enfocarnos. ¿Y enfocarnos en qué consiste? Para innovar, una de las claves de la innovación es tener muy claro cuál es el objetivo, problema o meta a alcanzar, o sea, que queremos hacer. Entonces, eso siempre como lo debemos hacer, y es una forma de hacerlo a través de una simple pregunta. Y esta pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo puedo lograr tal objetivo? ¿Cómo podría resolver? Entonces, cuando planteamos esta pregunta, automáticamente, una vez de esto, luego lo que hacemos es la etapa de calentamiento. Como todo, el cerebro tiene que calentarse también. ¿Y cómo lo calentamos? Nosotros tenemos diferentes metodologías, y una de ellas, que pueden ser muy fácil en casa, es como ir al gimnasio. Uno nunca llega al gimnasio y primero comienza el entrenamiento, primero calienta y después entrena. Lo mismo hacemos con el cerebro. Podemos agarrar, por ejemplo, un lapicero, cualquier objeto que esté en nuestra empresa, en la casa, en nuestra vida, en cualquier parte, lo tomamos común, y en 3 minutos podemos decir la mayor cantidad de cosas comunes que podría hacer con esto y cosas no comunes. ¿A qué perfecto? A que podría decir que un clic puede ser un dinosaurio, a como puede serlo. Y es una forma de también usar la mente en otras circunstancias. Una vez que pasamos por esta etapa, les voy a enseñar una metodología que se llama estímulos aleatorios, y lo que nos permite es tomar cualquier cosa de inspiración para crear nuevas ideas. Esta consiste en lo siguiente. Lo primero que vamos a tener va a ser esto, que es el enfoque, el problema que vamos a resolver. Una vez que tomamos el enfoque, vamos a buscar una palabra aleatoria, cualquier palabra que a ustedes se les ocurra. Por ejemplo, puedo darles cocina. La palabra cocina. Cuando tengo la palabra cocina, lo que hago de ella es destruir un poco la palabra y decir, ¿qué es cocina? Por ejemplo.
Y puedo hacerlo en 4 líneas y decir, cocina es un aparato que se encuentra en las casas. Entonces puedo ponerlo como aparato. Podría decir que cocina está relacionado a chef, y entonces podría poner la palabra chef. También podría decir que cocina tiene que ver con cena, y puedo poner la palabra cena. O cualquier otro tipo de uso. Solo que hago, una vez que tengo estas palabras y ya también me inspiré y busqué un poco, pueden buscar en el celular, en internet, donde ustedes quieran, pueden tomar una palabra que se relaciona a cocina y ahora ligan el problema a esta palabra. Que hoy, por ejemplo, un problema que queríamos resolver en la empresa era cómo podemos motivar más a nuestros colaboradores, porque había como una desmotivación. Entonces, la pregunta que es cómo podemos motivar a nuestros colaboradores a través de chef. Entonces dijimos, podemos motivarles y digamos, cuando tienen estas palabras y las ligan al problema, pueden crear ideas nuevas, que esta es la siguiente etapa. Y puede ser tan locas como no locas. O sea, por ejemplo, ¿cómo podemos motivar a nuestros colaboradores con un chef? Entonces se nos ocurrió la idea de hacer una cena de representación con el presidente al mejor colaborador de la compañía por mes, en la cual el presidente vaya junto a un restaurante a un chef conocido. Eso fue una idea que hicimos. Por ejemplo, también aparato. Construir un aparato de premiación, o sea, que se le dé a cada una de las personas que supera cierta etapa. Entonces, esto lo que nos permitió fue generar ideas de cómo pueden ser buenas, pueden ser malas, pero lo importante es que en esta etapa solo creamos ideas. Una vez que pasamos esto, evaluamos si sirven o no y qué tan rápido las podemos implementar. La etapa que tenemos al final nosotros llamamos innovación. ¿Innovación qué es? Tomar estas ideas y prototiparlas. ¿Y a qué me refiero? No es hacer un prototipo de una cena, no, es dibujémosla. O sea, agarremos un cartón, la podemos dibujar, podemos hacer con Legos también, a crear el espacio de la cena, de cómo sería esa cena. Entonces, y una vez que las tenemos, las pasamos a los compañeros para que ellos también digan qué quieren o qué les gusta, qué no les gusta, qué no ven. Y es mucho más fácil que hacer la cena y pensar que puede salir mal, a más bien tener todas las ideas de todos, probarlas e imaginarnos cómo sería. Esto es una forma muy sencilla de generar ideas que se salgan de nuestra perspectiva sin al principio evaluar si son locas o no. Primero nada más tener ideas y después de que las tengamos poder saber a cuáles queremos apostarle. Ya nos anticipabas un poco el tema, pero tal vez hablemos un poquito más de entonces cómo hacemos para cambiar, cómo hacemos para fomentar o para uno como persona, como gerente, empresario, empresaria, que es a lo que dirigimos este canal, cómo hacer para cambiar ese tipo de pensamiento y sacarle provecho a esas ideas más exponenciales. Nosotros tenemos en Rocket Innovation Hub tenemos un lema, es un dicho, dice, no le hagas caso a los expertos, porque los expertos siempre nos van a decir lo que no se puede hacer. Entonces digamos, lo que nosotros vemos y cómo generar la innovación exponencial viene de la siguiente forma, que en lugar de estar tal vez escuchando a las personas conocidas, lo que uno tiene que es salirse de esa perspectiva. ¿Y cómo se hace eso? Involucrando en el equipo de trabajo a personas que muchas veces no tienen nada que ver con nuestro entorno, porque estas personas van a venir con ideas que son tal vez irracionales para lo que nosotros pensamos, o le diríamos locas, ideas locas, que uno dice, pero estas personas al final de cuentas no tienen ningún tipo de relación, pero son personas que no siguen las mejores prácticas para llegar a ideas. Y estas ideas, cuando se generan ideas que tal vez son irracionales, nos llevan a tal vez formular ideas que sean la próxima oportunidad que estamos dejando ver por estar centrados tan solo en una misma perspectiva. Yo tengo una anécdota que es cuando, no sé si recuerdan, cuando la alegoría de la cueva de Platón, que había un grupo de prisioneros que estaban en una cueva y estos prisioneros no tenían visibilidad hacia el mundo exterior, pero sí podían ver en la pared de la cueva como las sombras del mundo. Entonces la mayoría de ellos creían que el mundo era de esta forma, hasta que uno de los prisioneros logra escaparse de la cueva. Entonces sale al mundo y se da cuenta que el mundo es muy diferente a lo que él pensaba y que está lleno de colores, flores, o sea, que era un mundo de imaginación impresionante. Él se vuelve a la cueva para contarle a sus compañeros y los compañeros lo que le dicen es que es un mentiroso y lo comienzan a apedrear hasta matarlo. Esto pasa mucho con nuestra mente. Nosotros buscamos siempre ir hacia lo familiar. Entonces, cuando alguien viene con una idea que parece irracional, la mayoría de nosotros dice, esto sale de mi perspectiva, porque yo estoy tan enfocado a buscar el clavo
que dejo ver que tal vez el cloud no existe y esto nos podría generar una nueva oportunidad de negocios que dé un salto más allá de una mejora en la innovación común. Nos decías que nos ibas a mostrar algunos elementos, ¿cómo fue que los definiste? Nosotros le llamamos la caja de estímulos. La caja de estímulos. Y la caja de estímulos funciona mucho, digamos, lo que nosotros decimos es, si las personas ya conocen los métodos para mejorar, digo, ¿para qué usar los mismos métodos? Si mucho de lo que nosotros hemos aprendido, la parte del cerebro humano, es que a veces, por ejemplo, uno no está como con toda la capacidad de generar ideas nuevas. Entonces lo que uno tiene que aprender es a poner a trabajar el cuerpo en otras cosas, o sea, utilizar las manos, utilizar otros miembros del cuerpo que no sean solo para que el cerebro también tenga otras sensaciones y tenga otras experiencias. Y aquí lo voy. Eso pasa muchísimo, que yo estoy seguro que a muchas personas les pasa que no encuentran una idea, no saben cómo generar una idea, o tal vez tienen un problema y no encuentran cómo resolverlo, y dicen, oye, voy a darme una vuelta al parque. Van, caminan y dicen, oh, ya sé cómo. Y claro, eso fue porque activó un montón de otras partes del cuerpo que ayudan al cerebro también a pensar en otros estímulos, y así funciona un poquito la caja de estímulos. Que nosotros, ¿qué es lo que hacemos con esto? Hacemos que la gente, una vez que crea una idea, la pueda prototipar y la cree rápido, aunque sea mala, porque la mejor forma de poder una idea es que, por ejemplo, cuando uno agarra algo, otras personas lo pueden tocar y le pueden decir, para mí, desde mi perspectiva, esto no funciona. O sea, y entonces, en lugar de hacer un plan de negocios y efectivamente durar un montón de tiempo pensando que va a funcionar, lo que está probando es, dígame usted, otra persona, que esto va a funcionar, que esto es diferente, que tal vez su perspectiva es diferente, y yo nunca valoré que esta idea tal vez para otro tipo de personas no funcionaría. Entonces nosotros que usamos diferentes estímulos en que la gente pueda construir, pueda tocar, pueda utilizar, nosotros le llamamos eso pensamiento lateral, otro tipo de pensamiento que le permita ver diferentes perspectivas, porque donde aumento las perspectivas lo que me permite es aumentar las oportunidades que están y poderlas capturar. Y para cambiar, quiero explicarles un poquito más cómo nosotros utilizamos los estímulos, o sea, y usamos elementos que están a nuestro alrededor para también generar innovación y generar ideas que se salgan del canal tradicional. Por ejemplo, nosotros tenemos esta caja de estímulos que tiene diferentes herramientas como colores, marcadores, formas para que también podamos no solo pensar en la idea, sino dibujar la idea, construirla con papel, por ejemplo. Usamos también mucho que antes de que una persona, por ejemplo, solo construya, también tiene que empatizarse con la innovación. Y aquí tenemos una de estas cosas, nosotros le llamamos a esto los famosos lentes de la innovación. O sea, y podrá ser gracioso, pero lo que genera es que las personas, cuando se ponen los lentes, comienzan a creerse de verdad que tienen la capacidad de innovar. Entonces en su mente comienza a hacer un efecto, el cual ellos generan diferentes ideas mucho más poco comunes de lo que generalmente hacen. O sea, y lo usamos para hacer como concursos también que usamos. Por ejemplo, usamos a veces muñecos, nosotros le llamamos a este Jordi, y Jordi lo que hace es comenzar a hacer situaciones o pensar, si estuvieras en una situación, piense cómo actuaría un Jordi o qué haría en una situación para llegar a una nueva solución. Entonces las personas comienzan a actuar de cosas que son irreales y de ahí comienzan a surgir ideas. ¿Qué pasa con todo esto? Son estímulos que no servirían si fueran solos, porque una vez que tenemos ideas, y en eso consiste también la parte creativa, en generar muchas ideas, no medirlas, sino hacer cantidades. Una vez que las tenemos y tenemos esa cantidad, nosotros lo que hacemos es después valorar qué ideas calzan con el objetivo al cual estamos alcanzando también, y ahí comenzamos a hacer un pequeño filtro de las mismas. Bien, Percival, muchísimas gracias por compartir con nosotros este rato y hablarnos sobre estos tipos de pensamiento exponencial y lineal. Te agradecemos mucho y esperamos que sea muy útil para todos ustedes. Ya saben, hay un mundo de oportunidades, es cuestión de empezar a tratar de pensar de forma exponencial como Percy nos explicaba. Esperamos que el video les sea muy útil y no olvide seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook e Instagram, y suscribirse aquí en su canal de YouTube si me lo hubieran dicho antes. Hasta la próxima.